Bueno, ahí tienen un camino. ¿Por qué camino van a tomar? ¿Cuántas veces se han encontrado en la disyuntiva de buscar, de ir para allá, ¿no? Para la derecha o la izquierda, de buscar el camino que tenemos adelante ahí en alguna situación, en alguna decisión de nuestra vida en general? Y para eso necesitamos discernimiento espiritual. Todo cristiano comienza a tener discernimiento espiritual cuando viene a Cristo. De hecho, el ser humano ha perdido el discernimiento por causa del pecado, ¿verdad? Porque es una lucha entre la luz y las tinieblas, la luz y las tinieblas, ¿sí? Las tinieblas traen ceguera espiritual, el pecado trae ceguera espiritual, y el Señor y su palabra traen luz. Lámpara a mis pies es tu palabra, ¿sí? Lumbrera mi camino. Porque la palabra nos da luz, nos da revelación, la palabra nos muestra la intención del Espíritu Santo. Y es cuando Dios trae un camino nuevo a nuestros corazones a través de su palabra y comenzamos a ver y a discernir. ¿Qué es discernir? Acá en el apunte tienen allí, en la página 1, lo tienen ahí, dice... el discernimiento espiritual según la Biblia, ¿no? Que es la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. Es la capacidad de distinguir entre lo bueno, lo malo, lo falso, lo verdadero. Perdón. Específicamente en lo que respecta a asuntos espirituales. Nosotros nos movemos en un mundo físico, pero también detrás de este mundo físico hay un mundo espiritual. Así que tenemos que discernir ese mundo espiritual en el que vivimos. Aunque no lo veamos, el mundo espiritual existe, ¿sí? Y hay una guerra entre el bien y el mal. La guerra es por nuestras almas y nosotros somos los que tenemos que decidir de direccionarnos hacia lo bueno, hacia la luz y salir de las tinieblas. ¿Cómo logramos eso? A través de discernir, de distinguir. Después dice, no se trata de inteligencia o conocimiento humano, sino de una percepción guiada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos guía en el discernimiento, que permite comprender la voluntad de Dios y evitar engaños. Todo cristiano necesita aprender a discernir. ¿Para qué? Para no caer en las trampas del enemigo. Como hijos de Dios, vivimos en medio de una guerra espiritual. Necesitamos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para no dejarnos engañar por el enemigo, ¿sí? Ahí tenemos que desarrollar, ¿sí?, el discernimiento espiritual. Fíjense, ahí. ¿Alguna vez ha visto señales, alguna señal para detectar un ataque espiritual? ¿Alguna vez ha tenido un ataque espiritual? ¿Cuántos de los que están acá han tenido algún ataque espiritual? ¿Han podido discernir alguna señal que se viene un ataque espiritual antes de eso? Antes del ataque, ¿sí? Porque a veces vivimos en tiempos de esta maroma de que cada vez tenemos menos tiempo, ¿no? No es que cada vez tenemos menos tiempo, tenemos las mismas 24 horas que tenía en el tiempo de Noé, nada más que hacemos más cosas que Noé. Entonces, bueno, en realidad justo a Noé lo puse que tenía que construir un arca. Pero en realidad hacemos más cosas, dependemos de más cosas ahora, de más activismo, más actividad. Entonces, por ahí estamos tan metidos en las cosas de esta vida que no vemos las cuestiones espirituales que se nos vienen encima, los ataques del enemigo. Y para esto es el discernimiento espiritual, para que sepamos cuál es el ataque del enemigo y cómo debemos llevarlo a cabo para destruir al enemigo
y que eso no daña nuestra vida, nuestra familia. ¿Cuántas veces en las familias ha habido ciertas peleas, ciertos pleitos que comienzan chiquitos así, por una pavada, y terminan con cosas terriblemente graves, ¿no? Entre familias, ni hablar entre los hermanos acá en la iglesia, ¿no? No me pises el cable, pero si yo no te lo pisé, pero bueno, ahí entre los músicos, se agarran a las piñas, después no, mentira, pero hasta veces que entre los hermanos por pavadas, ¿no? Se pelean y después llegan a tener cosas graves, pero ahí ha habido un ataque del enemigo que pone una semilla de maldad y cuando nosotros le damos lugar, no discernimos que viene del enemigo el ataque y destruimos todo. Anoche me contaba un amigo que fue a ver a otra persona que había estado preso, estuvo un día nomás preso, pero habían estado en un lugar, en un bar, qué sé yo, y habían estado jugando y un esparcimiento ahí, y uno después le agarró, le pegó una puñalada a otro por una pavada. Imagínense, bueno, esto no era nada espiritual, ¿verdad? Pero imagínense el enemigo cómo aprovecha, y más de las personas que no tienen a Cristo, pero nosotros que tenemos a Cristo, también el enemigo aprovecha. Es el primero que viene y se sienta acá en la iglesia. El primero que se congrega es el enemigo acá. Viene con sus espíritus, con sus soldaditos, a poner disensión entre los hermanos, por ejemplo, una de las cosas. Y cuando nosotros no tenemos el discernimiento ejercitado, nos dejamos llevar por esas cositas, esos pleitos, esas pavadas, por así decirlo, y logramos cumplir el propósito del enemigo y no cumplimos el propósito que Dios quiere. Que salgamos de este lugar bendecidos. Por ejemplo, más cuando estamos trabajando en la obra de Dios, más todavía. Cuando tenemos una buena familia, el enemigo se mete también para hacer pelear entre hermanos, a la familia, entre padres, madres, hermanos, etcétera, padres e hijos. El enemigo siempre está ahí. Tenemos que discernir entre los esposos, los matrimonios. Tenemos que discernir, hermanos. Tenemos que discernir, porque la falta de discernimiento y la falta de morir al ego, al propio yo, eso nos lleva a la ruptura. Ruptura espiritual, física, emocional, etc. Entonces, tenemos que estar atentos a esas señales, a señales que nos da el mismo Espíritu Santo para poder discernir. Miren, vamos a leer este versículo acá que sale ahí en el apunte, 1 Corintios 2:14, dice que el hombre natural, pero acá habla del hombre natural, el hombre sin Dios. El capítulo 1 de Corintios, como les decía también el taller pasado, habla de 3 tipos de personas. Del hombre natural, que es el hombre que no tiene a Dios. Habla del hombre carnal, que es el cristiano, que es carnal, que está más en las cosas de la carne que las del espíritu, pero es cristiano. Y también habla del hombre espiritual. De esas 3 personas habla, después léanlo en su casa, 1 Corintios capítulo 2, habla de esos 3 tipos de personas. Ya el capítulo 3 habla también del hombre carnal. Pero dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Al no tener, digamos, el gobierno del espíritu, el hombre, el que es cristiano y si es carnal, no va a discernir las cosas del espíritu. Dice que los que son inmaduros, dice Corintios ahí, en el capítulo 3, van a sufrir la falta de discernimiento, la falta de distinguir al enemigo, falta de distinguir quién es nuestro verdadero enemigo, quién es tu verdadero enemigo, es tu hermano, es tu pariente, es tu primo, aún es ese inconverso quizás que le predicás, o esa persona que no tiene a Cristo que le predicás en la calle, no son tus enemigos, son personas que necesitan de tu vida, pero a veces el enemigo los usa y a veces nos agarramos con las personas y no contra el enemigo que está influyendo. Tenemos que saber
y aprender a discernir. Pero dice que el hombre natural no puede discernir porque se deben discernir espiritualmente las cosas del espíritu. Pero más adelante dice, el espiritual discierne todas las cosas. Pero el espiritual, dice Corintios, discierne todas las cosas. Porque más adelante aún dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire lo que dice Pablo allí a los Corintios. Después léalo en su casa usted bien, a ese capítulo 2 de 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 3. Mire lo que nos dice Pablo, que tenemos la mente de Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos la mentalidad, la manera de pensar, ¿sí? La dinámica del Espíritu Santo, digamos, la voluntad de Dios en nuestra mente traída por el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos que permitir que el Espíritu Santo crezca en nuestra mente para poder discernir las cosas espirituales. Para que el enemigo no nos engañe, ¿verdad? Porque el enemigo, si no, nos engaña. Dice que discernir es la capacidad de poder distinguir lo real de lo falso, como dijimos recién, la verdad del error. El discernimiento vendrá a ser el filtro, es un filtro, ¿se dan cuenta? Ante las mentiras lanzadas por la cultura, a veces la misma cultura en la que nos movemos nos lleva a estar lejos de la voluntad de Dios. Por más que sean cuestiones culturales, es cultural, no pasa nada. Bueno, es cultural, pero si te lleva a pecar la cultura, hay que desecharla. En el caso de los misioneros, cuando se van a otras culturas a predicar, o dentro de nuestro mismo país, que hay muchas culturas diferentes, a los misioneros se les pone en el brete, bueno, que se acerquen a la cultura lo más que puedan, pero ya cuando hay pecado, ya no. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si una cultura me lleva a la idolatría, yo no me voy a hacer para hacerme el misionero furioso, ¿no? Y empatizar con los nacionales que le decimos hacerme un idólatra como ellos. No, porque eso ya hay pecado. Cuando hay pecado ahí se corta. La misma cultura, todas nuestras culturas en este mundo tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque Satanás se ha infiltrado en la cultura, ¿se dan cuenta? La cultura que tenemos nosotros es la cultura del reino de Dios. Pero Satanás se ha infiltrado en la cultura. Satanás se ha metido en este mundo para gobernar, digamos, ¿no? Por eso se le llama el príncipe de este mundo. Pero ahí es cuando tenemos que discernir, aún dentro de la misma cultura. Y después dice, el discernimiento te llevará a pasar todo por el filtro de ¿qué? De la palabra de Dios. Aún tus propios pensamientos y decisiones. La palabra de Dios juega un papel muy importante en esto del discernimiento. Discernimiento te lleva a distinguir entre el espíritu y la carne, ¿sí? Lo que es espiritual y lo que viene de la carne. El espíritu mismo te habla a tu mente. El discernimiento es como una lupa en tus ojos para poder ver lo que no es claro y evidente en y ante nuestros ojos naturales. ¿Sí? Vamos a ver acá en el apunte otro versículo. Miren, acá los israelitas, Isaías 59, que está allí anotado en la carpetita, como ciegos palpamos la pared. Mire cómo andaban los hijos de Israel. Como ciegos palpamos la pared. Andamos a tientas, como si no tuviéramos ojos. Así andamos a veces, ¿no? Tropezamos tanto al mediodía como al anochecer. Estamos como muertos entre los robustos. Tremendo. Y acá dice 2 Corintios 4:4, ¿quién es el responsable de esta falta de luz? Satanás es el responsable. El Dios de este siglo, ese es Satanás. Cegó el entendimiento de ¿quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Aún en la iglesia, cuando hay incredulidad entre los hermanos, eso está motivado por el Dios de este siglo. La incredulidad está motivada por Satanás. Es clarito, ¿verdad? La palabra es clara.
No le tengo por qué convencer porque la palabra misma nos convence a nosotros. El discernimiento, dice, se entrena y crece por medio de recibir comida sólida. Mire que dice el texto de Hebreos, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea, el discernimiento se entrena. ¿Y cómo se va desarrollando el discernimiento? A través de los sentidos espirituales, ¿sí? A través de el trabajo en el servicio, a través de conocimiento de la palabra. La palabra es fundamental para discernir. El Espíritu Santo y la palabra son las fuentes de discernimiento que tenemos. Entonces la persona que conoce la palabra, cuanto más conozca de la palabra de Dios, más va a discernir. Porque ¿qué hay que discernir? Hay que discernir la voluntad de Dios, lo que es de Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, cuando habla acerca de ser transformados en nuestra mente, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad, la agradable y la perfecta. No solamente que está la buena voluntad, sino que está la voluntad agradable de Dios y está la voluntad perfecta de Dios. O sea, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. No solamente quiere lo bueno, sino quiere lo mejor. Y a veces es difícil porque entre lo bueno y lo mejor, a veces no vemos la diferencia, pero cuando nosotros conocemos más de la palabra de Dios, podemos elegir entre lo mejor y lo perfecto, entre lo óptimo para nuestra vida. Y como Dios tiene un trabajo personal con cada uno de nosotros, en nuestros corazones, va desarrollando el discernimiento y va creciendo en discernimiento la persona a través de la práctica. Es un tema práctico el discernimiento. El discernimiento espiritual, cuando uno mayor va creciendo mayormente en Cristo, va teniendo más discernimiento. Cuando uno va conociendo más la palabra de Dios, va teniendo más luz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y la palabra nunca se separan, nunca, nunca, nunca. Si viene una persona que se dice ser profeta, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se dice, hay muchos profetas dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Pero, digamos, de las iglesias de acá de la tierra. Pero si viene uno que hay muchos también, hay muchos que se dicen ser profetas, ¿cómo vamos a discernir si esa profecía es de Dios o no es de Dios? Dice la Biblia misma, nos dice que la palabra misma es la que juzga las profecías. Entonces, si esa profecía no está conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, que la palabra de Dios nos muestra, tal profecía es en vano. Y también, además, la otra, si no se cumple, es porque ese profeta no es ningún profeta, sino que es un emocionalista, ¿bien? Porque a veces confundimos nuestra intención del corazón con la intención del espíritu. Tenemos que discernir entre la intención del corazón, que a veces suele ser buena, tenemos que discernir la intención de Satanás y tenemos que discernir la intención de Dios. Tenemos tres fuentes que nos hablan siempre a nuestra vida: nuestro propio corazón, Satanás y Dios. Y ahí tenemos que discernir cuál es la voz de Satanás, cuál es la voz mía y cuál es la voz del Espíritu Santo. En todas las cuestiones de nuestra vida necesitamos el discernimiento. Por eso se llama discernimiento espiritual. No hablamos acá del don de discernimiento de espíritu, que esa es otra cosa aparte, que es un don del Espíritu Santo. Pero estamos hablando del discernimiento espiritual que todo cristiano tiene. Y todo cristiano tiene que desarrollar a través de el conocimiento de la palabra. Acá, en el apunte, ¿cómo puedo desarrollar discernimiento espiritual? No hay una receta, dice, pero sabemos que a través de la práctica, y esto ustedes lo conocen, no les voy a traer ninguna revelación nueva, sino que esto lo conocen, lo que nos falta es la práctica. Nos falta la práctica. Miren, ora y pídele a Dios, el discernimiento se debe pedir al Señor.
Pídele a Dios que te dé discernimiento. Mire lo que dice el versículo acá en Primera de Reyes. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, mire qué hizo Eliseo, oró y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esos carros de fuego, gente de caballo, eran ángeles. Estaban siendo sitiados el pueblo y lo querían llevar preso a Eliseo, y el siervo de Eliseo estaba lleno de miedo, lleno de temor. Y le dice Eliseo, Señor, por favor, abrile los ojos a este. Y se le abrió todo así, la vista espiritual. Y empezó a ver ángeles, rodeados de ángeles. Y ahí, claro, se le fue el miedo. Cuando uno tiene discernimiento espiritual, el temor se va. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones espirituales que nos traen temor, ¿no? Nos traen incertidumbre, pero cuando Dios te abre los ojos espirituales, no necesariamente tenés que ver. Hay gente que ve realmente, que ve. Pero hay gente que percibe y tiene la seguridad del Espíritu Santo, porque cuando te habla el Espíritu Santo te da seguridad en el Espíritu y se te va el temor. Porque Dios te abre los ojos espirituales. Si ustedes tuvieran ojos espirituales, todos tendríamos acá, estaríamos viendo a miles de ángeles acá en este lugar. Y quizás algunos otros soldaditos del otro lado que quieren pervertir la reunión. O quizás en algunas personas, quizás influyendo a algún enemigo, y estaríamos bien. Lo que pasa es que a veces Dios no nos abre totalmente los ojos porque nos volveríamos locos. Ustedes saben las cosas que veríamos nosotros, pero sí nos da la posibilidad de discernir, de separar, de distinguir. Eso es discernir lo bueno de lo malo, de estar en la seguridad. Esto es bueno, esto es malo, esto viene de Dios, esto viene del enemigo. Como en el siervo ahí que estaba muerto de miedo, le dice Eliseo, abrile los ojos, Señor, para que se le vaya el temor a este muchacho. Y eran más ángeles que el ejército de los sirios. Eran muchos más ángeles de los que había que el ejército de los sirios. Una vez una hermana me dijo, cuando había predicado una vez, que atrás mío había unos ángeles, 2 ángeles gigantes. Yo no veo nunca los ángeles, ni cuando duermo, ¿no? Pero yo sé que Dios está con nosotros y Dios pone ángeles. Tengo la fe, no me hace falta ver, porque yo ya creo, ¿no es cierto? O sea, no es que digamos somos superados ni nada, pero la persona que practica la fe no necesita andar viendo, porque es creer sin ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ojalá algún día pueda ver, pero en realidad no me hace falta. Porque si una persona está conociendo y creyendo lo que la palabra dice, la cree y ya está listo. El Señor nos rodea con ángeles. Acá debe haber un ejército de ángeles seguramente, gozándose cuando adoramos a Dios. Cuando una persona se consagra al Espíritu Santo, los ángeles también se gozan. Acá está lleno de ángeles. Pasa que no lo vemos ahora, pero hay mundo espiritual que nos rodea. En todo lugar, en nuestras casas, en la calle, en el colectivo, en todo lugar donde nos movemos, ahí está el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que discernir, poder discernir. ¿Cómo se practica? A través de los sentidos, dice, ejercitando los sentidos, dice el libro de Hebreos. Dice que este pasaje, en el contexto, que el autor de los Hebreos, el escritor, no les podía dar cuestiones espirituales mayores al pueblo hebreo, porque todavía estaban con la inmadurez. Dice que estaban peleándose, o que por ahí andaban con que se les tenía que enseñar los rudimentos de la palabra, se les tenía que enseñar acerca del bautismo, acerca del nacer de nuevo y todas las cosas del principio del cristianismo. Entonces dice, ¿cómo les voy a enseñar? Dice, cosas más
poderosas de la palabra porque no la van a entender, porque todavía son inmaduros. Quiere decir que el discernimiento se va desarrollando también a través de la madurez espiritual, a través del conocimiento de la palabra, pero no es un conocimiento solamente intelectual, sino es un conocimiento en la práctica, porque dice que los sentidos se van desarrollando. Nosotros tenemos sentidos físicos, pero también tenemos sentidos espirituales. Y el sentido espiritual se tiene que ir desarrollando, tiene que ir creciendo a través del discernimiento de espíritu. Mire, por ejemplo, discernir te va a guardar. ¿De quién te va a guardar? De esto, ¿no? ¿Ven esa ovejita ahí? ¿Qué distinguen en esa ovejita? Hay un lobo adentro, ¿no? Disfrazado de oveja. Y esto está lleno, en los últimos tiempos que estamos viviendo ahora, está lleno de lobos vestidos de oveja. Dice, busca a Dios para recibir inspiración y ayuda divina. Los que miran al Señor serán iluminados, dice acá el Salmo. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Mire lo que dice acá Efesios 4:14, ahí en la pantalla. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y acá tenemos que discernir a las falsas doctrinas que dijo el Señor que en los últimos tiempos iban a abundar y están abundando. Y hermanos, en internet, aún cristianos, mire lo que le digo, no vamos a hablar de los mormones, de esto, de lo otro, ya sabemos, son falsas doctrinas, pero dentro de los cristianos está habiendo un mover, por así decir, de falsas doctrinas terrible en estos últimos tiempos, como no ha habido nunca antes. Hay gente que se está volviendo al judaísmo, dentro de los cristianos estamos hablando. Hay gente que se va para el otro lado y así. Y cuando uno no tiene conocimiento de la palabra de Dios, cae en las garras de estos que usan, dice, con estratagemas, artimañas del error. Hay algunos que son distinguibles muy fácilmente, ¿no? Anda uno ahí por ahí hablando acerca de qué es el Cristo y qué sé yo, que es peruano, y interpreta los versículos todo mal, un desastre. Anda con otro viejito que debe ser el profeta Elías, que tiene el pelo por acá, y anda diciendo que es el Mesías, que ya el Cristo va a venir, pero ya no se llama más Jesús, se va a llamar Jonás Ezequiel. ¿Y cómo se llama él? Jonás Ezequiel. Un desastre, pero eso, bueno, eso se puede fácilmente, pero hay sutilezas dentro de la iglesia cristiana, digamos, de hermanos que en internet, hoy con internet, está lleno de falsas doctrinas. Entonces, ¿cómo distinguimos eso? A través del conocimiento de la palabra, a través de desarrollar el discernimiento espiritual. Pero necesitamos de la palabra de Dios, porque si no, caemos. Son estratagemas. Estratagemas es una acción con mucha astucia, muy sutil. ¿Pero qué si son cristianos? Sí, son cristianos, pero están errados, hermano. Hay muchas personas que están erradas en el tema de internet, ahí que están pasando cosas, más en estos últimos tiempos, cuando se habla de los tiempos finales. Miren, para el tiempo de la pandemia me bombardeaban con videos y todas esas cosas de cristianos, estoy hablando dentro de los cristianos, ¿no? Me bombardeaban con que estábamos en el tiempo de la marca de la bestia, que te ponían la vacuna, la marca de la bestia, y tan inocentes los hermanos que no disciernen los tiempos, porque no estábamos en el tiempo de la bestia todavía.
Si conoces la palabra de Dios, vas a discernir los tiempos. Estamos muy cerca del fin, estamos en los principios de dolores, estamos en el tiempo que Jesús dijo, conoceréis de guerra y rumores de guerra, pestes, pestilencias, hambres, en muchos lugares, terremotos. En esa época estamos, pero todavía el anticristo no se ha manifestado. Entonces, ¿cómo van a decir que el anticristo estaba poniendo el número de la bestia con la vacuna? Un desastre. Discernir los tiempos, le decía yo. Y una chica me mandaba video, le digo, discernir los tiempos. No me mandé más video, anda a discernir, anda a estudiar la palabra de Dios, discernir los tiempos. No me mandes más estos videos. Hermanos, porque no disciernen los tiempos, algunos hermanos no conocen la profecía y no saben estudiar la profecía. La profecía tiene reglas para estudiarla. Y por no discernir, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, se meten en cualquier cosa. Ahí estaba viendo hace poco, ayer, antes de ayer, un video que se estaban yendo a los montes, porque dice el Señor que había que irse a los montes. En Mateo 24 estaban los judíos yendo hacia el monte. Pero eso es para el tiempo de la gran tribulación, hermanos. No disciernen los tiempos, ¿se dan cuenta? Y no solo los tiempos, no disciernen la palabra de Dios, no disciernen la profecía, no disciernen. Entonces, hay que discernir porque hay mucha falsa doctrina y Satanás nos quiere llevar al error. Quiere llevar a todo el mundo al error y está llevando más gente al infierno a través de las falsas doctrinas que de otras cosas. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos. 5 nos quedan, bueno. Tenemos que estar preparados y listos. ¿Preparados en qué? Ahí tienen la respuesta en la palabra. Dice la palabra de Dios, se lo saben de memoria, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma. Miren lo que hace la palabra de Dios. Entra en el alma. En el alma tenemos los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entra ahí la palabra de Dios. Y el espíritu, porque también tenemos un espíritu, entra en el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Lo que estás por empezar a pensar. Los designios del corazón. Lo que estás por intentar pensar, Dios ya lo conoce. La palabra de Dios te lo muestra. Si vemos la palabra de Dios, que es un espejo para nuestras vidas, ¿verdad? Mantén un corazón limpio y puro. Haz como Job. Dice, persevera y prepárate para las pruebas. Porque a veces tenemos una prueba y le estamos diciendo al Señor, ¿por qué me haces esto, Señor? No, decirle, Señor, dame fortaleza para esta prueba. Tenemos que discernir. Job le dijo, de oídas te había oído, pero ahora que discerní que era una prueba tuya, mis ojos te ven. ¿Sí? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Permanece cerca del Señor, escuchando su palabra, incluso en los momentos difíciles. Y este pasaje acá, vamos a orar con la Biblia. A mí me gusta a veces orar con la palabra. ¿Sí? ¿Ven el versículo que habla de Efesios acá, que pedía Pablo para los Efesios? Vamos a orar hoy todos juntos. A mí me gusta orar con la palabra, ¿sí? Para que la palabra misma haga en nuestros corazones la obra que tiene que hacer. Así que se van a poner de pie, hermanos, ahora y vamos a orar juntos. Yo le voy a pedir a los hermanos que están a cargo de los otros talleres que nos ayuden acá a orar por cada persona. Y el pastor también, que nos ayude a orar en esta mañana. No estoy discerniendo los tiempos. En esta mañana. Y le voy a pedir que oremos juntos, hermanos, ¿sí? Mientras vamos cantando algo, vamos tocando algo de música,
Miren, el discernimiento será clave porque es la capacidad dada a nosotros para poder pensar bíblicamente, guiados por el Espíritu Santo. Todos tenemos discernimiento de espíritus, discernimiento espiritual, lo tenemos que desarrollar. Tenemos que decirle al Señor, Espíritu Santo, desarrolla tu discernimiento en mi vida. ¿Sí? Cerrá tus ojos. Vamos a orar. Dice el apóstol Pablo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Señor, te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo esté dando a cada uno de mis hermanos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento tuyo, Señor. Danos discernimiento espiritual, Señor. Danos espíritu, Señor, de sabiduría y de revelación. Que te podamos conocer más a ti, que podamos conocer más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Estén orando, hermanos, por cada uno. Los hermanos que van a dar los talleres, ayúdennos a orar. Impongan manos allí, pueden estar orando por cada uno como el Espíritu les vaya guiando. Señor, danos sabiduría y revelación. Decile al Espíritu Santo, dame sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Decile, dame sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Señor, habiendo sido iluminados, dice, los ojos de nuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Señor, ilumina nuestros espíritus